Dios te bendiga, Dios te guarde, mis hermanos desde aquí de República Dominicana. ¿Quién te habla? El profeta evangelista Carlos Grullón. Para mí es un placer, hermano, tratar con cada uno de ustedes un tema muy importante acerca de la no existencia y del desastre que hubo con el Titán. Un reflejo de lo que pasó con el Titanic en 1912. Desde aquí, desde República Dominicana, te habla el profeta evangelista Carlos Grullón, que presidimos el ministerio Voz Profética Visión de Águila. Quiero que note bien algo, que aquí en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33, en el nombre del eterno Jesucristo, habla así de la siguiente manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Señor, te damos gracias por la palabra y por cada persona que esté ahora mismo viendo esta transmisión, esta reflexión, en el nombre de Jesús de Nazaret, que reciba bendiciones, que reciba tu favor, Señor, de lo alto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Nuevamente hemos traído el tema: ¿por qué ya no existe el Titán? Que lamentablemente 5 personas que iban a bordo del Titán ya no están en el globo terráqueo. Es lamentable decir esta situación y nos unimos en oración por fortaleza de cada uno de sus familiares para que el Señor lo conforte. Esto tiene, mis hermanos, un contexto espiritual, mis hermanos. Nosotros, cuando vemos la historia del Titanic, que zarpó en el 1912, el 10 de abril, nosotros podemos notar, mis hermanos, que muchas personas dejaron de coger otros barcos para montarse en el moderno y lujoso Titanic de aquella época. Pero hubo una persona de esa época que era el ingeniero, donde este ingeniero cometió un error, hermano. Sabemos que cada persona se le respeta su posición, si ateo, si es satanista, si esto, si aquello. A cada persona se le respeta su posición. Pero que las palabras de los hombres, la palabra de un hombre o de nosotros los hombres, tiene poder en la boca. Este hombre desafió a Dios y dijo: ni Dios puede destruir el Titanic. Oye, ni Dios puede destruir el Titanic. Esto a nosotros nos debe de poner a reflexionar, mis hermanos, que solamente tenemos, mis hermanos, que darle la gloria a Dios. Solamente nosotros tenemos que poner en primer lugar, como hacedor de todas las cosas, a Dios. Yo creo que si este hombre, ingeniero de esa época, no había dicho esa palabra, hoy la historia fuera marcada diferente. ¿Por qué había sido marcado diferente? Porque el Titanic de aquella vez no había chocado con el Alpe, o ese bloque de hielo que chocó y le abrió una gran grieta, en la cual produjo que el Titanic se rompiera en dos. Es decir, se rompió en mitad y se hundió, y dejaron de existir casi 1.500 y pico de personas, mis hermanos. Estamos hablando de 1.514 personas que dejaron de existir. Esto tiene un contexto espiritual y una reflexión a la vez para los hombres. ¿Cuál es la reflexión que que los hombres deben de tener? Que solamente en el Señor eterno Jesucristo se tiene la victoria para todas las cosas. Estamos en un tiempo muy moderno, pero muy avanzado, donde muchas personas no saben
que solamente la gloria le pertenece a Dios. Tiene un contexto espiritual porque a esa profundidad donde el Titanic se hundió a 3.800 metros, donde un buzo puede, mi hermano, solamente bajar a una profundidad de 40 metros, un submarino militar puede bajar a una profundidad de 300 metros y la luz solamente puede llegar a 1.000 metros de profundidad. Hermano, estamos hablando de que 3.800 metros, en esa profundidad hay una presión muy fuerte de las aguas del mar, pero que a la vez hay un contexto espiritual muy fuerte, demoníaco, en aquel lugar. Todas las cosas no pasan por casualidad ni por coincidencia. Pasan porque Dios quiere traer una enseñanza a la vida de cada ser humano. El Titanic estaba forrado, hermano, de los mejores materiales de aquella época. Pero tenía también salvavidas para ocupar 1.718 personas. Y nada más pudieron ocupar 1.514 personas. Es decir que de esas 2.223 personas, solamente 700 personas fueron las que estuvieron la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo de que estuvieran con existencia y se salvaran. Es una historia que nos conmueve, una historia que aún así quedan los descendientes todavía de aquellas personas que dejaron de existir en aquella época. Tiene un contexto espiritual porque había un predicador llamado John Harper. Un predicador que Dios lo usaba terrible en aquella época. Que dejó de tomar un barco para esperar el Titanic. Iba a predicar en la ciudad, en uno de los estados de Estados Unidos llamado Chicago. Porque Dios usaba terriblemente este predicador. En la madrugada del 14 al 15, en la madrugada del 14 al 15 de abril del año 1912, en la tarde, el 14 de abril en la tarde, aquel predicador que estaba predicando a las personas. Le estaba predicando de el plan de salvación a la persona. Iba con su hija, iba con su hermana. Pero algo que me conmueve es que cuando está pasando la tragedia y este hombre estaba predicándole la palabra a aquellas personas y le decían que solamente en Cristo había salvación. Y sé que muchas personas creyeron en la predicación de John Harper. Y sé que muchas personas fueron salvas a través de esa predicación de John Harper. Predicador usado por Dios terriblemente. Aquel predicador le dio su hija a su hermana, se la dejó a su hermana porque tanto la hija como la hermana pudieron salvarse de no existir aquí en la tierra. Y aún así el salvavidas que él tenía se lo dio a otra persona para que se salvara. Y aquella persona dejó de existir por una hipotermia que le había dado. Traigo esto
como reflexión, porque en esta época también otro ingeniero construye un Titán para visitar el Titanic. Iban 5 tripulantes y cuando llega a la profundidad de 3.800 metros, que calculando viene siendo 4 kilómetros de profundidad, aquel Titán estrelló y aquellas personas dejaron de existir. En esa profundidad ya, hermano, hay una guerra muy fuerte, demoníaca, espiritualmente hablando, pero hay un pero. Aquel constructor de esta época también dijo, ni Dios puede destruir este Titán. Era muchos analistas dicen que el material de este Titán era muy, pero muy flexible para aguantar la presión de esta agua. La presión de esta agua, 3.800 kilómetros a 4 kilómetros de profundidad, es muy fuerte. Si los submarinos pueden llegar a 300 metros, ¿cómo es que ponen este submarino y lo entran con 5 personas? Un promedio de 5 a 6 personas. El peso y la presión de la persona se convierten en kilos. Y todo esto fue lo que provocó un desastre. Oye, provocó un desastre. Entonces, a nosotros no debe de importar qué fue lo que pasó ahí. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué provocó eso? Y todo se debe que el Señor le está diciendo a los hombres, yo solamente quiero que me honren a mí. Yo solamente quiero que me honren a mí y que me den el primer lugar a mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo a cada uno de los hombres de esta época actual. Porque a pesar de que esté todo ahora mismo desequilibrado, todavía la paz y el amor de Dios está para que los hombres se vuelvan a Jesús, el único y suficiente Salvador. Es Él, Jesucristo, es el único que marca la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pensar y a reflexionar, a hacer un llamado a lo que estamos hablando en este momento. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Carlos Grullón y evangelista a la vez, desde aquí de República Dominicana, Quiqueya la Bella. Suscríbete al canal como Profeta Carlos Grullón, bendito sea su nombre. Y nada, para mí ha sido un placer. Respeto tu opinión, respeto tu concepto que tengas, respeto tu religión, respeto lo que tú hagas en el nombre de Jesús, pero que el favor de nuestro amado Señor Jesucristo esté a favor tuyo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde.